Estos tiempos de fin de año, por lo menos para mí, son tiempos muy agotadores, días muy agotadores. No sé si a todos nos pasa de que como si fuese que llega fin de año y a uno se le va, parece que acabando la batería y, y bueno, necesita sacar fuerza de donde no las hay a veces, principalmente de nuestro Dios, y ruego que así lo haga con todo aquel que necesite esas fuerzas de Dios para continuar cada día. Tiempos donde no podemos distraernos, si bien todos nos gusta el fútbol, somos re futboleros, que un partido ganado no nos haga irnos tan lejos de Dios y un partido perdido tampoco nos enoje tanto, sino que no dejemos de mirar a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Decía mi abuelo, él viendo cómo era la actitud de las personas aún en estos tiempos, decía, es muy probable que Dios venga cuando sea un mundial, decía él. O sea, nadie sabe la hora, pero entiendo lo que él decía, es que nuestras mentes, aún nuestros corazones, están distraídos. Que nuestros ojos no dejen de mirar a Dios, a pesar de que se tome un tiempo para mirar un partido, disfrutarlo y gritar goles. Amén. Amén. Muchas veces en las vidas nos pasa lo que vamos a leer ahora. Nos perdemos, nos alejamos, nos vamos de la casa del Padre, pero saben, es Dios quien siempre también nos está esperando que volvamos a Él. Quiero que vaya a su Biblia, al libro de Lucas, el capítulo 15. Allí hay 3 parábolas. Una de la oveja perdida, otra de la moneda perdida y otra del hijo pródigo. Vamos a leer la del hijo pródigo y que Dios nos quiere hablar aún a través de esta palabra. San Lucas capítulo 15, desde el versículo 11 vamos a leer. Amén. Cuando lo tenga, diga amén. Hay poquitos todavía. A ver, esperemos un poquitito más. Un ruidito más de hojas. Cuando lo tenga, diga amén. Bueno, ahora sí, un poquito más. San Lucas capítulo 15, versículo 11 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado,
y comenzaron a regocijarse. Es la historia de dos hermanos, uno menor, el otro mayor, donde en estas tierras el hijo menor recibía un tercio, en este caso de la herencia, y el hijo mayor recibía 2/3. Siempre el hijo mayor recibía el doble. Lo normal es que las herencias se repartan a la muerte de los padres, pero existía la posibilidad de que lo hagan en vida. Pero lo llamativo en este caso era que la solicite el hermano menor. Podía solicitarlo quizás el hermano mayor. Pero bueno, dice la historia que el hermano mayor permaneció en la casa y el hermano menor fue el que pidió la parte que le correspondía y decidió malgastarla. Esta parte se convirtió en efectivo y allí partió con todo su dinero a una provincia lejana, lejos de su casa, lejos del control de su padre, viviendo una vida extravagante, desenfrenada, que lo llevó a la extrema pobreza. Donde esta historia representa a este segundo hijo, a este hijo menor, como aquellos publicanos y pecadores. Y en una visión quizás más amplia o más lejana, a los gentiles. El primer hijo, el hijo mayor, representa a los fariseos y a los escribas. Y aún en un sentido más lejano, quizás a todos los judíos en general. Aparecen en la historia también aquellos amigos que ayudaron a malgastar todos sus bienes. Y podríamos ver algunos de los motivos por qué este hijo quiso irse de su casa. ¿Por qué la necesidad de tomar esa decisión de alejarse de la casa del padre? Es muy probable que esté cansado de obedecer a su padre. Deseaba alcanzar o tener una libertad falsa o una falsa libertad, libertinaje. Poder llegar a tal punto de quebrar todos los mandamientos, a tal punto de quebrar todos los límites. Quizás dentro de su corazón diciendo: quiero mi espacio, necesito divertirme, necesito vivir la vida, necesito vivir esta juventud. Y de esta forma, atándose a sus propias cadenas, esas cadenas de concupiscencia que lo llevaron a esa perdición. Vemos que todo el origen del pecado contra Dios es la rebeldía. Lo hizo así el hombre desde su principio. Fue Satanás que aún en el cielo se rebeló contra Dios y fue mandado a la tierra. Entonces, esta rebeldía, este enojarse, este decir yo voy a hacer lo que yo quiero, es el principio de todo pecado y todo aquello que se aleja de Dios. Deseaba escapar de la vigilancia de sus padres, pero como el avestruz quizás pensaba que tan solamente escondiendo su cabeza en un agujero no se iba a ver nada de lo que él hacía. El avestruz esconde su cabeza en un agujero, pero terrible cuerpo está a la vista. Posiblemente dentro de su corazón decía: papá, pero vos estás haciendo todo mal. Yo creo que hay otras formas mejores de hacer las cosas. Si aún yo tendría la posibilidad, lo haría de una mejor manera. ¿Qué sabés vos de la vida? ¿Qué sabés vos de disfrutar la vida? Era arrogante, engreído. Y no hay cosa peor que arruine a una persona o a un joven, que es el orgullo, la soberbia y la autosuficiencia. Pero también vemos la amabilidad del Padre, que no negó en darle lo que pedía.
comparado con la necedad de este hijo. Así también es Dios. Así también es Dios, que no fuerza a nadie a quedarse en su casa. Dice el Salmo 81, versículo 12, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. De pronto pensamos, ¿por qué se aleja? ¿Por qué nos alejamos? Porque Dios no te va a obligar. Dios te ama y desea que te quedes. Pero si tu rebelión es decir, no, yo no me voy a quedar, bueno, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué es la concupiscencia? Es ese deseo desordenado que tenemos en la vida, y aún dice hacia las cosas sexuales. Gracias a la mala administración de sus bienes, de aquellos bienes que poseía, se convirtió prontamente en un miserable mendigo. Dice el versículo 13 y 14, no muchos días después, juntándolo todo, su hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vemos que el estado del pecador, de aquel que se ha alejado, es en primer lugar apartamiento, distancia, se aleja, empieza a desaparecer. Esta provincia apartada representa el mundo, tranquilamente lejos de la presencia de su padre, lejos de la casa de su padre. Y es el pecado que hace una separación de nosotros y entre nosotros y Dios. Dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades, o sea, no fue Dios el que lo corrió, sino que fueron nuestros propios deseos, nuestro propio pecado. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Después intentamos culpar a Dios, que Dios fue el que, o a un hermano, o a alguien que nos hizo algo, por eso nos vamos, somos nosotros mismos. Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado ha hecho ocultar de vosotros el rostro de Dios para no oír. Aún ese pecado es como que cierra nuestros oídos espirituales para no escuchar la voz de Dios. El estado del pecador es de malgastar, es de derrochar. Vemos que una de las cosas que había en la casa del Padre, había buena administración. Por eso había siempre comida. Por eso hubo para poder repartir unos bienes. Pero el estado de aquel que es pecador es de malgastar y derrochar, no saber administrar lo que Dios le dio. Los dones, la gracia, la misericordia y aún todo lo que podía tener en su mano. Decidió, dice, consumir sus bienes con rameras, gastar y malgastar en sus placeres, en placeres personales, donde vemos que siempre que hablamos de pecado o de algo alejado, hablamos de la noche, donde no hay claridad, donde allí en la oscuridad sucede de todo tipo de cosas, donde esa noche es el alejamiento, donde esa noche puede traer alcohol, drogas, juegos, apuestas, todo tipo de placeres, allí vestidos quizás lujosos. Y allí están también esos amigos que te van a ayudar con todas sus fuerzas a gastar todos tus bienes. Van a hacer todo lo posible para que tu vida se aleje cada vez más de Dios, hasta el punto que quede destruida, y cuando quede destruida no va a estar ninguno de ellos.
porque solo buscaban tus bienes, lo que vos tenías, querían drenarte. Allí en la noche encontramos el querer disfrutar la vida cuando sabemos que la bendición de Dios es de día. Tienen una visión errónea sobre la vida hasta que llegan a gastarlo todo y no tienen a dónde ir, qué hacer ni con qué hacer. El estado del pecador es de miseria y necesidad. El estado del pecador es esa provincia apartada, es el mundo que te da una falsa bendición, porque no el poseer grandes cosas va a llenar el vacío que debe ser llenado por Dios. Por eso el mundo necesita de Dios, aún poseyendo grandes cantidades de dinero, mansiones, autos, lujos, viajes, todo lo que pueda tener, que no está mal. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, estás vacío. Y es como esa ciudad apartada, esa provincia apartada. El mundo no puede suplir esa necesidad espiritual. Entonces se transforma en un mendigo y miserable. Lo peor de todo esto es que ha puesto voluntariamente su vida en este camino. Ha puesto voluntariamente su vida en este lugar. Ha malgastado todos sus bienes, hasta perdió su dignidad. Este joven, después de haberlo gastado todo, dice que tuvo que salir a buscar trabajo. Cuando salió a buscar trabajo, que dice en el 15, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Al rebajarse en lo más indigno que había para un judío, era para poder conseguir un poco de sustento, para poder sobrevivir. Muchos de aquellos que se alejan llegan a tales puntos que su vida son degradadas de tal manera que comienzan a robar, prostituirse, buscar trabajos en la noche y muchas cosas malas que ofrece el mundo. Este muchacho, aún de acuerdo con la ley mosaica, los cerdos eran animales inmundos. Esto significa que no se podía comer ni usarlos para sacrificios. No, para protegerse de la contaminación de ellos, los judíos no podían ni siquiera tocarlos. Eran animales inmundos, contaminaban. Para el judío pararse delante de un cerdo que se alimentaba era de gran humillación. Pararse delante del cerdo viéndolo comer ya era de gran humillación. Ahora, y para este joven que deseaba comer aún lo que los cerdos estaban comiendo, había llegado a lo más bajo. No había algo más bajo que podía, un lugar más bajo donde él podía estar o una persona podía estar. Hasta allí había llegado. Y perfectamente los oyentes de esta parábola estaban entendiendo lo que Jesús quería decirle. Había llegado tan bajo, su vida se había degradado tanto que aún deseaba comer lo que los cerdos comían. Esto es el diablo, lo que el diablo hace con aquellos que le sirven. Es lo que el diablo degrada nuestras vidas, mostrándoles placeres y los placeres de la vida, dándole rienda suelta a todos sus pecados y concupiscencias para destruirlos y atarlos. Romanos 13 dice y 14, andemos como de día. Mire que la palabra de Dios muestra una diferencia entre día y noche, y aquí el apóstol Pablo nos manda a andar como de día, en la claridad, en la sinceridad, en la honestidad.
No en glotonerías, dice, ni en borrachera, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidias. Y vemos que estas son cosas que suceden, que el mundo se vuelve loco por disfrutarlas. Mira, cuando usted va a hablar con cualquiera, con cualquier persona y va a decir, ya es viernes. ¿Y qué te dicen? El cuerpo lo sabe. Y ahora, cuando llega el lunes, ¿saben de lo que disfrutan ellos? No te imaginas cómo he tomado, no te imaginas lo que hice el sábado, el domingo. Y son todas estas cosas las que hicieron. Eso disfruta el mundo. No lo disfruta un hijo de Dios. Sino, dice el apóstol Pablo, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hay un dicho popular cristiano que muchas veces preguntamos por algún hermano, quizás porque no lo vemos hace un tiempo. Che, ¿cómo anda tal o cual hermano? Anda comiendo algarrobas, indicando el alejamiento de Dios y cómo está metido en las cosas del mundo. Dice el versículo 16 de San Lucas, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Aún eso le negaba el mundo. Aún eso le costaba conseguir. Antes, en la casa de su padre tenía manjares, pero ahora deseaba comer lo que comían los cerdos, esas algarrobas. El estado del pecador es tal que no puede esperar alivio, no puede encontrar alivio con ninguna cosa, sino solamente en Dios encontramos alivio. Es el estado del pecador que cada día busca más y más y más y más, se aleja de Dios y más se embarra, podríamos decir. Deseaba, aunque sea una porción de las algarrobas de los cerdos de las que comían, pero nadie le daba. No sé si alguna vez te ha pasado que de pronto, a mí me pasó, me encontré con algunos compañeros, por ejemplo, del colegio, y compartiendo aún con ellos un tiempito, me dice, pero vos no tenés que estar acá. Este no es un lugar para vos. Solo se dieron cuenta que no debía estar en ese lugar, porque ellos mismos saben lo que hacen allí. Nadie les daba. Quien se aleja de Dios no puede hallar ayuda en nadie ni en nada. Sabe, el mundo no te va a dar nada. Siempre te va a pedir algo a cambio. En este caso fue la vida de este joven. Se degradó su vida a tal punto. El mundo no recibe a los menesterosos, no recibe a los necesitados. La carne no satisface a los hambrientos. El estado del pecador es un estado de muerte. Por eso el padre decía, mi hijo estaba muerto. Pero el apóstol Pablo decía de Jesucristo en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién es el único que puede dar vida? Es Cristo. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y los versículos 4 y 5 de Efesios 2 también dicen, pero Dios, que es rico en misericordia. Y podemos comparar nuevamente con este mundo que le ha quitado todo lo que tenía. Que en la casa del Padre está Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y eso es gracia. Eso es misericordia. Por eso entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. No hay cosa que nosotros podamos hacer
para ganarnos la salvación, sino que es misericordia, es gracia, es un regalo, es algo que Dios nos dio por amor. Quien no está unido a Cristo, que es la fuente de vida, está muerto como este hijo pródigo, apartado, lejos de su presencia, apartado en una ciudad lejana, muerto para su padre, para su familia, para su propia alma. El estado del pecador es de perdición. Mi hijo se había perdido. Las almas que están separadas de Dios están perdidas, perdidas como un viajero en un viaje sin rumbo. El estado del pecador es un estado de locura y frenesí. Así lo insinúa esta expresión que dice volviendo en sí. Como que de pronto pudo tener un momento de lucidez y sus ojos fueron abiertos, sus oídos espirituales fueron abiertos. Se encontraba aturdido, confundido, ciego, sordo, encerrado en su propio pensamiento. Antes de arrepentirse tuvo que tener como sacudón, como un golpe que lo despertase. Los pecadores son como los locos. Se destruyen a sí mismos en sus propias deseos, concupiscencias, en sus mismas falsas esperanzas. Lastiman sus propias vidas. Volviendo en sí, no sé si alguna vez le ha pasado que de pronto quizás se durmió tan profundo que parece como que su corazón se paró y tuvo que... No sé si le ha pasado, vieron que es como que tan profundo se durmió y tuvo... Necesito que mi corazón vuelva a vivir, y tuvo que tomar tanto aire así para despertarse. Esta es la expresión de volviendo en sí. Después de volver en sí, después de poder acomodar un poquito sus ideas, necesitaba arrepentirse. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y nos convence de pecado, solamente es su voz la que podemos escuchar en esos momentos, porque quizás ni la voz de un hermano, ni la voz de un padre, ni la voz de un amigo podemos escuchar. Pero de pronto es esa voz del Espíritu Santo que te hace volver en sí y te dice: estás muriendo, estás lejos de tu Padre. Porque es el único que puede convencer de pecados. El Espíritu Santo convence de nuestro estado de miseria y de pecado. Es hora de volver a Cristo. Es el único que te puede saciar tu hambre, curar tus heridas. En ningún otro encontrarás salvación. ¿Y qué fue lo que preparó ese regreso a la casa del Padre? Fue una reflexión. Pero yo estoy aquí muriendo de hambre. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Yo acá estoy muriendo de hambre y allá hay un lugar que disfrutaba de manjares, ya ni siquiera decía de lo bien que comía yo. Dice el mínimo, un jornalero, el que estaba más lejos en la casa, pero allí dentro de la casa de su padre no le falta nada. Tiene pan, tiene comida. Y yo aquí perezco de hambre. Estaba a punto de morirse. Tenía hambre, hambre de Dios, hambre de su presencia, hambre de estar en esa casa. Donde está la casa del Padre, allí hay una fuente de vida. En la casa del Padre, allí hay paz, hay descanso para el alma turbada.
hay provisión, hay protección, hay agua viva, hay vida eterna en la casa del Padre. Y él estaba en una ciudad apartada. Tomó una importante decisión. Y esa decisión fue la que le impulsó a ir a la casa de su padre. Yo no puedo más, no doy más, necesito realmente, mi arrogancia, mi orgullo, no sé a dónde se van a quedar, pero yo no puedo más. Tomó una decisión firme de volver. ¿Saben? El mismo infierno dice que está empedrado de buenas intenciones. ¿Qué es esto? Muchas veces en nosotros nos pasa en la cabeza que llegamos a un punto de decir, ay, cuánto necesito de Dios, te necesito. Pero el lunes comienzo, es como más o menos como las dietas, ¿vieron? El lunes comienzo y el lunes no pasó nada. El lunes no hiciste ni siquiera un paso para la presencia de Dios y estás cada vez más lejos. Y puso en obra enseguida ese mismo aliento que lo llevó a esa misma desesperación. Dice, levantándose marchó hacia su padre. Un arrepentimiento genuino se comporta en levantarse y marchar hacia Dios. Es volverse, es tomar la dirección opuesta a la que yo estaba. Es decir, no voy más hacia la perdición, me alejo de esta ciudad apartada, me alejo del mundo para acercarme a Dios. Eso es arrepentirse. Se puso de acuerdo con Dios. Allí estaba aún quizás ensayando esa oración donde iba a confesar y decir, Padre, he pecado. Señor, te necesito. Señor, mi vida se ha degradado, mi vida hice tantas cosas que no te agradan, he pecado. La confesión del pecado es necesaria para restaurar la comunión con Dios. No es simplemente venir y pararnos y decir, no sé, fíjate qué podés hacer conmigo. Confesar, decir, he pecado, me he alejado, mi vida la he destruido. Si no nos declaramos culpables, no podemos estar en paz con Dios. Si no nos declaramos culpables, Dios no nos puede perdonar. ¿Cómo puede perdonar a alguien que no es culpable? Si tú no hiciste nada, ¿para qué te acercas a Dios si no necesitas perdón? Es por eso necesaria la confesión. Es pecado. Es pecado. Y es allí cuando Dios dice, es verdad, te he visto. Por eso te puede perdonar. David decía en el Salmo 51, la segunda parte del 17, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Cuántas veces tenemos la habilidad de minimizar el pecado? Ah, sí, pero no pasa nada. Encontramos la excusa para decir aún por qué lo hicimos o para qué lo hicimos. Pero minimizamos el pecado y lo minimizamos tanto que decimos, no hice nada malo. Decía mi abuelo, ¿qué de malo hay? Nos cuesta reconocer nuestro estado de mal, de pecado. Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. He pecado. ¿Sabes? Ni siquiera soy digno. No soy digno ni siquiera de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. No podía exigir nada. Sabía que no merecía nada a causa de su estado.
ya simplemente decía: Padre, haz de cuenta que vengo a golpear la mano en este lugar y vengo a buscar un trabajo. Solamente quiero un techo y sustento. Por favor, Padre, ten misericordia. Se reconocía indigno de recibir algún favor de Dios. Hazme como uno de tus jornaleros. Como si dijese: con eso me conformo, es suficiente para mí. Pero sabes, hay algo importante en todo esto. En este proceso de reflexión, en este proceso de arrepentimiento y de volverse, nunca dejó de ver a su padre como padre. Nunca dejó de ver a su padre como el todopoderoso, el omnipotente. Nunca dejó de ver a Dios como Dios. Sabía que Él podía rescatarlo. Sabía que Él era el único que iba a tomar su vida y abrazarla. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, Padre. ¿Sabes? Hay algo que hace un tiempo pensaba, y es que el que es verdaderamente hijo, vuelve. Llega el momento que la desesperación del mundo, del pecado, eso que tanto piensa disfrutar fuera de Dios, se termina y no aguanta más y dice: en la casa de mi padre. Se está enojando el diablo, ¿vieron? En la casa de mi padre, allí hay alimento. Levantándose, marchó hacia su padre. Y no hizo como muchas veces lo decimos: así después comienzo. Nada lo detuvo en su camino de regreso. No se paró en la mitad del camino, no lo sedujo nada en el camino, excusándose de estar cansado, de qué me van a decir, de qué me va a pasar, no puedo seguir adelante, sino que aún así como estaba, cansado, exhausto, con hambre, lastimado, quizás sin calzado, porque dice: pónganle calzado, no paró hasta llegar a la casa de su padre. Pero vemos esta parábola que lo más importante no era el pecado del otro, sino esa es la consecuencia. Pero acá lo más importante y que pone en relieve es la gracia y la misericordia del Padre. Podemos pensar: no, Dios me va a castigar, mi Padre me va a reprimir cuando llegue. Pero no lo vemos así. No fue lo que sucedió. Allí en la casa había un padre. Dice que Dios recibe a aquellos que se arrepienten y a aquellos que se convierten a Él. Había un gran afecto, amor. Y ahí lo demuestra cómo el padre recibió a su hijo. Dice el versículo 20: cuando aún estaba lejos, ni siquiera estaba al lado de él, dice, lo vio su padre, fue movido a compasión y corrió. ¿Quién corrió? El Padre. Cuando tú piensas que hay tantas cosas hice para Dios, fue Dios el que fue a tu encuentro, casi cuando tú dijiste: voy a volver. ¿Cuán largo fue el camino? Fue la visión del Padre. Apenas lo vio, corrió hacia él. Apenas, y quizás apenas ese corazón se dice: voy a volver, es cuando Dios dice: aquí estoy al lado tuyo para acompañarte en el camino de vuelta. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a compasión y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Le expresó su amor y su perdón antes de que el hijo expresara su arrepentimiento. Antes de que pueda quizás abrir su boca.
Solamente fue necesario comenzar a caminar de vuelta hacia la casa del Padre. Así también Dios nos responde aún antes que llamemos. Es como si fuese que Dios está mirando por una cámara, ¿vieron? Y antes de que puedas golpear la puerta, abre la puerta y dice: aquí estoy. Porque Él sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. La actitud correcta solo fue necesaria para que el Padre lo reciba. Una actitud correcta se llama arrepentimiento. Y allí estaban los ojos de misericordia del Padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio. Fue movido a compasión. Los brazos de misericordia fueron extendidos para abrazar al Hijo. Se echó sobre su cuello. Aunque era culpable, merecía azotes. ¿Podría el Padre tranquilamente haberle dicho: ¿qué hiciste con todo lo que te di? ¿Por qué malgastaste todos los bienes? Ahora no tienes nada, ¿ves? ¿Ves lo que te pasó? Quizás desde allí darle y darle y darle. El Padre amoroso se echó sobre su cuello, estrechó sus brazos, apretó su pecho, lo besó. Así son recibidos aquellos que sinceramente se arrepienten y vuelven hacia Dios. Los labios de misericordia lo besó. Con este beso selló el perdón más generoso y completo. Todas aquellas locuras fueron olvidadas, perdonadas. Ni siquiera le preguntó: ¿dónde anduviste? No hubo una sola palabra de reproche. Haberlo besado aún con ese olor nauseabundo que tenía, con esa ropa ajada, ultrajada, vestía harapos. Lo abrazó, lo besó. Sus palabras de arrepentimiento fueron: hijo. Las palabras del hijo fueron: Padre, he pecado. Ya sé, ya lo sé, ya lo sé, quizás decía Dios. Cuando Dios perdona, olvida los pecados. Pero había uno que quizás no iba a olvidar, y ese que no iba a olvidar estaba dentro de la casa, era su hermano mayor. Aquellos que tienen el tupé de fariseo, de legalista. Dice: pero vos venís de vuelta a la casa, mirá lo que hiciste. Pero Dios no es así. De Efesios 3:20 dice: hace todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o pensamos. El hijo pródigo regresó a la casa con una mezcla de esperanza y temor. Temor de ser rechazado, pero una esperanza de ser recibido. Y el padre le demostró que esos temores en los brazos del Padre quedaban sin efecto. Vino a casa, el Padre dijo: traed el vestido nuevo, vístanlo, porque este estaba muerto y ha vuelto. Sacad deprisa un vestido nuevo y vestirle. Poned anillo en su mano. Es del linaje real, pertenece a esta familia. Es recibido de nuevo como miembro en esta casa. Mandó a ponerle calzados en sus pies. Traed el becerro gordo, matadlo y comamos, hagamos fiesta, ya que este es un gran día, porque mi hijo estaba muerto
y ha revivido. Lo dábamos por muerto y lo recobramos vivo. Se había perdido y por perdido definitivamente lo hemos hallado. Amén. Eso es como Dios mira tu vida. No te va a rechazar cuando vuelves arrepentido a Él. Comenzaron a regocijarse. Una conversión de un pecador es un milagro de gracia divina. Dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Ha pasado de muerte a vida, de condenación a vida eterna, de una perdición segura a una salvación total de su ser. Este hijo menor necesitó llegar hasta lo más bajo. Necesitó estar destruido para poder darse cuenta y sentir que hay alguien que lo amaba. Y a menudo las personas llegamos a ese punto. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que llegar hasta ahí? ¿Por qué no apenas quizás estando en el camino nos damos vuelta y decir, no, es mala mi decisión? Deténgase. Mire a la casa del Padre antes de tocar fondo. Sálvese. Evite el dolor de ser degradado, de ser denigrado por el mundo, por Satanás, ultrajado. Hay un Padre que nunca lo ha dejado de amar. Hay un Padre que lo recibe sin reproches. Hay un Padre que tan solamente cuando tú dices, he pecado, estoy arrepentido, te abraza. Te llena de su gracia, de su amor, extiende su misericordia, cambia tus vestiduras, lava tu corazón, limpia tu pecado, comienza a regocijarse. Hay gozo en los cielos, hay gozo en la casa, te restituye al lugar que te correspondía. Cierra tus ojos. No sé en qué parte del camino puedas estar. No sé cuán lejos hayas llegado o cuán profundo hayas caído. Pero Dios te llama hoy. Hoy. Ven. Vuelve a los brazos del Padre. Vuelve a los brazos de tu Padre. Vuelve. Esos brazos de amor, de misericordia, no vas a encontrar reproches en ellos. Cuando su corazón se una con el tuyo, te vas a dar cuenta de fuerte que latía por sentirlo al tuyo cerca. Te vas a dar cuenta que el abrazo del Padre era mucho más fuerte que el abrazo del pecado. Te vas a dar cuenta que el abrazo del Padre era una protección tan grande para tu vida que quisieras quedarte siempre allí. Si quieres, tienes un lugar aquí adelante, o allí donde tú estás. Cierra tus ojos. Y tú sabes de tu vida. El Espíritu Santo te está hablando y Dios te está esperando.
¿Sabes las veces que ese padre habrá salido al camino a ver si no volvía su hijo? ¿Sabes las veces que habrá preguntado, ¿no has visto a mi hijo? Si ven a mi hijo, dile que vuelva. Mandando un mensajero diciendo, dile que le amo. Que aquí en la casa del Padre tiene todo. Vuelve a sus brazos. El mundo solo va a destruir tu vida. El mundo solo va a denigrarte, degradarte, va a quebrantar hasta consumirte. Sí, Señor Jesús, gracias. Gracias, gracias. Quizás ni sabemos las palabras que podríamos decir cuando estemos delante del Padre, pero podamos usar las que usó este hijo pródigo diciendo, Padre, he pecado y me he alejado. Perdóname. Y cuando tú vuelves arrepentido, puedes ver que era verdad, que esos brazos del Padre eran tan tibios, eran unos brazos de amor, que ese beso quizás representaba todo. Sus labios aún perdonando, diciendo, silencio, déjame disfrutar este momento junto a ti, hijo. Y tú sabes que Dios está aún llamándote. No cierres tus oídos. No cierres tus oídos a la voz del Espíritu Santo. Quizás te dice, estás lejos. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo llamará? ¿Cuántas veces le diríamos que no? Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Señor, abraza cada corazón que se acerca a ti. Señor, que no seamos ni siquiera como ese hijo mayor que había quedado en la casa, que solamente esperaba el momento para reprimir al padre y decir, no me has dado nada a mí. Y cuando nos damos cuenta, uno estaba perdido fuera de la casa y el otro estaba perdido dentro de la casa. Porque el padre le decía, hijo, tienes todo. Pero él no lo podía disfrutar a causa de su orgullo, a causa de no saber pedir. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Tú estás hablando a nuestros corazones. Tú estás hablando, Señor. Mira aquí, mamá. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Te necesitamos, te necesitamos.
Te necesitamos. Te necesitamos. Quizás ese hijo menor allí, en medio de sus problemas, en medio de su hambre, no hubo muchas cosas que lo inspirasen a ir, ni nadie que lo lleve, pero solo decidió: yo necesito, yo soy el que necesito, yo necesito, voy a ir a la casa de mi padre, voy a volver porque allí hay abundancia, allí hay abundancia. En Cristo lo tengo todo y fuera de Él nada tengo. Nada encuentro fuera tuyo, Señor. Ayuda mi incredulidad. Ayúdame. Te necesito, Salvador. Sí, Señor, tus brazos de amor aún abrazando a aquellos que vienen a ti necesitados. Tus brazos, Señor, donde no hay reproche, solo ese Dios había estado esperando tanto tiempo. Te estaba esperando, hijo, te estaba esperando.